Está en directo. Sí, se oye, se oye. Eso luego en el mismo directo se va a Un vendedor de running ayuda a ciclismo. Juanjo hace ciclismo. ¿Sí? Solo se va a escuchar aquí en el... Se escucha aquí, tu voz aquí se va a escuchar igual, ¿vale? Cuando tú me digas, yo le doy. Carlos, ¿está ya? Sí. Está pendiente, pero ya. ¿Está empezado? Este ya está en directo. Bueno, buenos días. Bienvenido a Decathlon, que nos ha dado la posibilidad de dar una charla. Hablamos con ellos, nos pusimos de acuerdo y creo que hoy es un día interesante porque vamos a ver la explicación tanto de la visión del entrenador y del atleta de cómo se ha hecho la preparación de la media maratón. Tener en cuenta que en este caso el atleta es corredor de 1500 y cómo ha hecho la evolución hasta la media maratón. Esta es una charla que la promocionamos desde el Club Atletismo Cordobés y quisiera, bueno, pues presentar a los personajes, que os puedo decir que tanto monta tanto como Isabel como Fernando. Los dos son parte de un equipo. Sin Grondona, sin el entrenador, no sería Grondona, y el entrenador sin Grondona no sería entrenador. Yo creo que hemos conseguido ese binomio ideal en estos tiempos modernos, donde la ciencia del deporte, pues de alguna manera se plasma en las marcas. El modelo tradicional de correr mucho, entrenar mucho, pues ya puede ser que esté un poco desfasado, y lo que nosotros pretendemos con este modelo es presentaros que hay nuevas tendencias de entrenamiento basado en la ciencia. En el caso de Juan Ignacio Grondona, empezó en el año 2007 en la escuela del Club Atletismo Cordobés y a continuación ya lo cogió en su primer entrenador, que es Jesús Sánchez Jaime. Estuvimos un tiempo y luego posteriormente conocimos a Manuel Barea, y a partir de Barea al principio le costó trabajo adaptarse al entrenamiento, pero finalmente en el año 2009 hizo la explosión, que ahora a continuación nos lo contamos. El caso de Manuel Barea es un entrenador que en su día fue nadador, finalista en el Campeonato de España de braza, o sea que él desde muy pequeño estaba entrenando. Luego hizo la licenciatura de Ciencias del Deporte, a continuación hizo la diplomatura en fisioterapia, es entrenador de fútbol sala, entrenador de natación, entrenador de triatleta, y finalmente también entrena, pues ya es también entrenador del Club Atletismo Cordobés en la sección de carrera. Deciros que también él es el vicepresidente del Club Atletismo Cordobés, que viene a reflejar que nosotros le damos mucha importancia a las nuevas ciencias que se aplican al mundo del deporte. Os voy a dejar que ellos le den el enfoque a la charla y pediros un aplauso para ellos, que nos den su visión. Bueno, yo primero voy a presentar un poco, ¿vale? Voy a decir más o menos mi trayectoria deportiva de estos últimos años. Empecé en el año 2007, como ya ha dicho Manolo, con Jesús Jaime, ¿vale? Estuve hasta 2016 entrenando con él, yendo a mi primer campeonato de España en 2013, siendo su 16 de segundo año. La primera medalla andaluza también la conseguí ese año en el 1500 obstáculos, y pues después estuve cosechando diferentes éxitos durante ese año, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. En el año 2016, en septiembre, para la temporada 2017, cambié de entrenador, conocí a Manuel Barea, me convenció su proyecto y empezamos a entrenar juntos. Esos dos primeros años yo venía con una marca de 3.58 y pasé a 3.57 en ese primer año, y en el segundo a 3.55. Digamos que el salto de calidad no llegaba, y pues digamos que el método de entrenamiento lo estaba asimilando, pero después no llegaba a la competición.
Sin embargo, en el año 2019, en pista cubierta ya hice 3.50, rebajé 5 segundos mi marca, fui a mi primer campeonato de España absoluto. Y después en aire libre de ese año hice 3.48, es decir, en un año pasé de correr en 3.55 a 3.48, digamos que ese fue el salto de calidad más grande que he dado y que ya me posicionó en la élite nacional a nivel absoluto. Y después en esa temporada llegó después el año del COVID, hice mi primer récord provincial con 8.24 en cubierta en el 3.000 y ese aire libre ya con el COVID, entre medio de la pandemia y los 2 meses de parón, hicimos 3.45 en el 1.500. Ese año también hice 14.31, así que en esa temporada batí 3 récords provinciales en el aire libre. Quedé cuarto de España sub-23 y pasaba a la categoría absoluta el año siguiente. El cambio, digamos que es diferente, ya tus rivales son todos los mejores de España. Ese año además coincidía que había Juegos Olímpicos, yo estaba preparando la prueba del 1.500 y pues el 1.500 estaba muy caro. No ya en sí ir a los Juegos, sino ir a un campeonato de España. Hice 3.43 en el meeting de Huelva, hice 8.13 en un 3.000 que también fue récord provincial, batí mi propio récord, tanto en el 1.500 como en el 3.000. Y yo creo que hice el mayor logro que conseguí a nivel deportivo, que fue ser finalista en el Campeonato de España absoluto y digamos que correr la final de un Campeonato de España absoluto donde se estaban jugando los 4 o 5 primeros y a los Juegos Olímpicos fue una de las cosas que más he valorado en mi vida deportiva. Después de ese verano hice alguna inversión en la ruta y preparé un 10K que había en octubre, donde hice récord provincial, fue el primer Córdoba que bajó de 30 minutos, hice 29.37 en el 10K de Valencia, que también fue récord provincial. Y después llegó el año 2022, que hice 8.09 en el 3.000 en cubierta, me quedé a un puesto de pasar a la final. Y después pues me lesioné de libre, hice 3.45 y no pude hacer marca personal porque tuve 2 meses casi de parón. Y nos propusimos a finales de verano pues preparar la media maratón de Córdoba al ver de que se iba a salir este año. Y pues el resultado fue hora 4.23 en el debut y récord provincial por más de 2 minutos. Ahora voy a pasar con mi entrenador que va a explicar más o menos cómo han sido todos estos años que he detallado desde 2016 cuando empezamos hasta 2022, estos 6 años que llevamos ya juntos, de cómo ha sido la preparación en estos años en cada una de las disciplinas y digamos cuál es el método de entrenamiento que utilizamos para entrenar día a día y para la planificación dependiendo de la prueba. Bueno, antes que nada he pedido perdón, ¿vale? Porque no van a salir las animaciones, que la había puesto muy bonito, pero bueno, problemas del directo, ¿vale? Problemas del directo. Bueno, yo soy muy pesado con esto, ¿vale? Pero a mí es algo que me gusta siempre empezar casi cualquier ponencia, cualquier charla que doy, y es que tenemos que ser conscientes de dónde empezamos y hacia dónde vamos, ¿no? Digamos que la trayectoria deportiva, cualquier deportista, sea de deportes individuales, sea de deportes colectivos, empieza desde que somos muy pequeños, ¿no? Hay una primera etapa siempre, que es una etapa de, los americanos dicen active start, que bueno, hay que empezar a probarlo todo, ¿vale? De los 6 años, habilidades motrices, hay que jugar a todo. Lo importante es salir a la calle, moverse, hacer deporte, cualquier tipo de deporte que sea. Tenemos una siguiente fase que es la fase de adquisición de los fundamentos, ¿no? Los niños tienen ya que empezar a probar, pero con cierta conciencia, ¿vale? No vale ya cualquier cosa. Ya se empiezan a establecer los fundamentos de las habilidades motrices. Son muy importantes no solo a nivel físico, sino a nivel educativo y también a nivel intelectual, ¿vale? Hay muchos estudios que ya no afirman y ya no están diciendo que un niño con muchísimas más habilidades motrices es un niño muchísimo más capaz para resolver problemas, ¿vale? No solo problemas motrices, sino problemas de la vida cotidiana, problemas intelectuales, etcétera, etcétera. Seguimos una siguiente fase que es el learn to train. Los niños tienen que empezar a aprender, ¿vale? Aprender a entrenar. Parece que siempre es el entrenador el que tiene que dar la información, pero el atleta tiene una responsabilidad, ¿vale? Y aprende, la época de aprender a entrenar, ¿vale? Igual que aprendo a hacer cualquier disciplina, aprendo matemáticas, aprendo lengua, tengo que aprender a entrenar, es el momento de aprender a entrenar, ¿vale?
Todo eso en las escuelas es algo que intentamos potenciar desde el principio, ¿vale? Después ya empezamos a entrenar para entrenar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empezamos a competir, ¿vale? Es la época en la que ya empieza la competición a partir de los 12, 16 años. Mujeres un poquito antes, el desarrollo madurativo de la mujer, de la niña es un poquito antes que el del hombre, la mujer es un poquito antes, los hombres un poquito después, pero bueno, ya ahí empiezo a entrenar, empiezo a competir, después ya, bueno, ya la competición cada vez va aumentándose más y donde estamos ahora con Juan, que es el Train to Win, ya tenemos que entrenar para ganar, ¿vale? Hay que entrenar para competir y lo más importante, en este caso, aparte de otros factores, pero bueno, la marca, el rendimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de ahí tenemos que entrenar para vivir, ¿vale? Mantenernos activos, es importante mantenernos activos para tener una vida, ¿vale? Saludable durante toda mi vida, durante toda mi vida tengo que estar lo más saludable posible, entrenar para vivir, ¿vale? Con eso es muy pesado, pero que es algo que a nosotros nos gusta siempre darle ese detalle, ¿vale? De esta escuela y creemos que es algo muy importante, ¿vale? No puedo explicar cómo hemos entrenado o cómo hemos pasado de una disciplina de 1500 a una disciplina de media maratón sin definir un poquito qué es el entrenamiento y un poquito a nivel fisiológico en qué consiste entrenar, ¿vale? Una definición que me gusta a mí mucho de entrenamiento es una que nos da el profesor González Radillo, que es un catedrático andaluz, además precisamente es que el entrenamiento es un proceso continuo, ¿vale? Que busca el desarrollo óptimo de las habilidades, de las destrezas, de todo el desarrollo de los deportistas tanto física como psíquicamente, ¿vale? Y con todo ese trabajo y ese proceso continuo lo que buscamos es el máximo desarrollo del atleta, ¿vale? En este caso de un atleta, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo principal de la preparación física? No es solo correr para cansar a la persona y que esa persona vaya aumentando su capacidad física, sino que bueno, lo podemos englobar en dos grandes, ¿vale? En dos grandes grupos. Un primer grupo que es la preparación física nos permite aplicar un estímulo de carga suficiente y idóneo, ¿vale? Para generar adaptaciones en ese deportista y que ese deportista mejore, ¿vale? Aquí es muy importante no solo el entrenamiento, sino también la nutrición y el descanso, ¿vale? Muchísimo más importante de lo que la gente se cree, muchísimo más importante descansar y nutrirse bien que entrenar, ¿vale? Muchísimo más importante. ¿Cómo aplicamos todo esto, ¿vale? Con todos estos conceptos, a partir de la lógica, siempre, y siempre he hablado siempre con él y todos los que me conocen lo saben, que la lógica es la madre de la ciencia, ¿vale? Tengo que ser lógico, no porque la ciencia me diga una cosa tengo que ir a rajatabla, la ciencia no es cientifismo, yo tengo que aprender a contrastar una cosa con otra, tengo que ser crítico, entonces la lógica es súper importante y después gracias a la ciencia aplicada del entrenamiento, ¿vale? Sin la ciencia aplicada del entrenamiento no podemos desarrollar el máximo potencial de un deportista. Y por otro lado, la preparación física es importante porque tenemos que evitar que aparezcan lesiones, eso es muy importante. Un deportista lesionado es un deportista que no puede entrenar, un deportista que no puede entrenar es un deportista que no puede mejorar y aparte es una persona que a nivel mental sufre mucho, ¿vale? Porque su vida depende del entrenamiento. Entonces, bueno, en la medida de lo posible yo no puedo prevenir una lesión porque la lesión existe, siempre va a estar ahí, pero tengo que intentar minimizar esos factores de riesgo que me van a llevar a la lesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo eso? A través de la optimización del movimiento. Es algo que nosotros llevamos trabajando desde el principio, creo que fue un poco lo que nos impidió avanzar rápidamente en un principio, ¿vale? Porque cambiamos un poquito su manera de entrenar, no entrenar por entrenar, sino entrenar con un sentido, y entonces esta optimización del movimiento es lo que creo que ahora mismo nos está permitiendo que él como atleta tenga mayores resultados, teniendo en cuenta que desde que empezamos a entrenar prácticamente no ha tenido ninguna lesión. La primera lesión que tuvo fue el año pasado, fue una lesión un poco rara porque fue después de la pista cubierta, cuando realmente no tenía ninguna molestia, y cuando arrancamos otra vez a entrenar empezó con molestias en el tendón de Aquiles, tampoco sabemos por qué, porque venía de un periodo de descanso y bueno, se dio así la temporada y fueron 2 meses un poquito difíciles, pero bueno, ya está, ¿vale? Importante, el atleta siempre se adaptará mejor cuanto más pueda entrenar en condiciones óptimas, ¿vale? Eso es igual que en los deportes de equipo, cuanto más jugadores tenga disponible el entrenador,
mejor será para el equipo. Pues aquí cuanto mejor sea el ambiente y las condiciones óptimas para el atleta, pues obviamente muchísimo mejor, ¿vale? No solo entrenar, sino hay que intentar disminuir los riesgos de que la lesión aparezca, ¿vale? Hay que cuidar al deportista siempre sabiendo que el deporte de competición no es deporte de salud. Tenemos que intentar llevar al deportista lo más saludable posible, no solo para hoy, sino también para mañana, ¿vale? Cuando él deje de entrenar no esté reventado, ¿vale? Lo digamos de una manera, ¿vale? Un poquito. ¿En qué consiste esta optimización del movimiento? Consiste sobre todo en mejorar la capacidad funcional del atleta, es decir, intentar que ese atleta sea capaz de adaptarse al entorno donde ese atleta va a realizar su actividad, ¿vale? Normalmente estamos siempre obsesionados en trabajar sobre esta zona, ¿vale? Que es la capacidad intrínseca del individuo. ¿Eso qué es? Que el individuo en sí mismo, ¿vale? Va a tener, tenemos que trabajar todos esos factores fisiológicos, todos esos factores de fuerza, pero no solo es importante eso, sino que tenemos que permitir que ese individuo se adapte al entorno, ¿vale? El entorno donde vive, las actividades de su vida diaria, ¿vale? En este caso él ya es deportista, pero con un deportista amateur tenemos que adaptarnos principalmente a eso, ¿vale? Esta persona no vive para entrenar, tiene una vida y tenemos que adaptar el entrenamiento a ese tipo de vida, ¿vale? También tenemos un entorno concreto, que ese entorno, en nuestro caso, es el atletismo, ¿vale? Entonces, ese entorno tiene unas características concretas, ¿vale? Que ya veremos un poquito más adelante. Tenemos tres tipos de entornos, tres tipos de actividades o dos, ¿vale? De manera muy, digamos, muy grosera. Unos entornos que son cerrados, que no nos exigen tomar ningún tipo de decisión compleja, como es la carrera, ¿no? Yo pegar el pistoletazo de salida, yo salgo, corro, y si corro más que el que tengo al lado, gano. De una manera muy, ¿vale? Tiene su táctica dentro de la propia carrera, pero no tiene el componente táctico, el componente de toma de decisiones que puede tener, por ejemplo, un deporte como el baloncesto, como el balonmano, como el waterpolo, como el fútbol, ¿vale? Ahí dependen muchísimos más factores. Un entorno más abierto, hay más caos, tengo que tomar más tipos de decisiones, por tanto, el tipo de entrenamiento que voy a tener que hacer también es totalmente diferente, ¿vale? La preparación física del atleta no es la misma preparación física que va a tener un futbolista, ¿vale? O que va a tener un jugador de baloncesto. Eso es algo que parece que ahora ya se están abriendo los ojos y está viendo un poco la luz. Antes la preparación física era cansar al deportista para que, digamos, todos esos parámetros fisiológicos subieran. Ahora ya se están usando otras cosas. Se están usando cosas en el deporte individual de los deportes colectivos, ¿vale? Que nosotros estamos empezando a usarlas. Tema de aplicación de fuerza y todas esas cosas. Tema de técnica también ha cambiado mucho y a la inversa, ¿vale? Los deportes colectivos se están usando cosas de los deportes individuales que antes no se utilizaban, ¿vale? Está habiendo ahí un poquito de simbiosis entre unas especialidades y otras y eso es rico, ¿vale? La ciencia del deporte está avanzando mucho y tenemos que utilizarlo todo, ¿vale? Intenta pasar esto rapidito, pero bueno, tengo que, ¿vale? ¿Qué es el entrenamiento? ¿Vale? ¿Cuál es, digamos, el fenómeno de adaptación al entrenamiento? El entrenamiento no es más que conseguir que el atleta se vaya adaptando a diferentes tipos de estímulos para que vaya mejorando, ¿vale? Entonces es un fenómeno de adaptación continua y todos esos fenómenos de adaptación continua están sujetos a muchísimas leyes, ¿vale? Para mí hay tres leyes que son, digamos, más importantes y es la que os quiero mostrar aquí, que es una primera ley, pásalo, que es la ley, bueno, fenómeno de adaptación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo que entrenar a una persona? Pues yo genero un estímulo, ¿vale? Que es una carga de entrenamiento, que si se lo habéis escuchado alguna vez, un estímulo. Ese estímulo genera una fatiga siempre en el organismo, ¿vale? Es necesario que aparezca una fatiga. Esa fatiga va a desencadenar una serie de procesos y tengo que recuperar para que esa fatiga que yo he producido produzca una supercompensación y me permita adaptarme, ¿vale? Yo genero un estímulo, genero una fatiga, descanso y ese descanso después de la fatiga es la que me permite mejorar. Por tanto, si no descanso, no mejoro nunca, ¿vale? Es algo que hay que concienciar mucho al deportista. No solo entrenar es necesario cargar, meter un estímulo, sino que si no hay descanso, el deportista no mejora, ¿vale? Eso es súper importante. Para que se produzca una adaptación hay que descansar, ¿vale? Y ahora hemos visto
que el descanso es muchísimo más importante de lo que se creía antes. Descanso dentro del entrenamiento y también en las horas de sueño, ¿vale? Una persona que duerme 6 horas no se va a adaptar a un entrenamiento igual que una persona que duerme 8, ¿vale? Ni que duerme 9, ¿vale? Los rangos están por ahí. Y no es la siesta, es el descanso nocturno. Es el descanso nocturno sobre todo, ¿vale? Los niveles hormonales, somos seres diurnos, no seres nocturnos, ¿vale? Solo vivimos de día, no de noche. Por la noche es cuando hay muchos procesos que tienen que activarse, si no dormimos, esos procesos no se activan, ¿vale? 3 leyes fundamentales. Una ley que es la ley del umbral. ¿Qué significa esto? Que no todos los estímulos de entrenamiento son válidos, ¿vale? Cada persona va a tener un rango en el que los estímulos de entrenamiento van a ser los correctos para él, ¿vale? Los estímulos de entrenamiento a mi persona no son los mismos que los estímulos de entrenamiento que hay que darle a él, ni son los mismos que hay que darle a Ari o que hay que darle a Blanca, ¿vale? O que habría que darle a ella, son totalmente diferentes, ¿vale? Tenemos que intentar que esos estímulos de entrenamiento que doy estén siempre dentro de un rango, ¿vale? Un rango que no sea pequeño, porque no tendré ningún tipo de efecto, ni un rango que esté por encima de la máxima tolerancia que soporta la persona, porque entonces eso me va a llevar al sobreentrenamiento, ¿vale? Si doy continuo estímulo por encima de ese rango, sobreentreno. Entonces tengo que buscar un estímulo que esté aquí, ¿vale? Habrá en épocas que los efectos de los estímulos sean más de mantenimiento, sean más suaves y puntuales, y otro que haya un efecto óptimo en la que estoy cargando el entrenamiento que me produzca más adaptaciones, ¿vale? Pero importante, el estímulo es individual al deportista, ¿vale? Individual a la persona y por tanto el entrenamiento que hago con él, aunque yo lo ponga en redes sociales y la gente lo mire, solo va a servir para él, no va a servir para otra persona que a priori tenga la misma marca que él, pero no tiene absolutamente nada que ver cómo va a entrenar él, cómo va a entrenar otra persona que por ejemplo haya hecho 1 hora 4 en media maratón, no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Los estímulos son totalmente individuales. Eso es algo que también cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados, bueno, ahora con las redes sociales mucho más, veo algo, lo copio, quiero correr como el keniata que hace el récord del mundo y eso es imposible, ¿vale? Esa copia es la que lleva normalmente al deportista amateur a la lesión, y ya no solo a la lesión sino a problemas físicos a medio y largo plazo, ¿vale? Y a la frustración también, como esté haciendo lo mismo que yo, corre más y yo corro menos, porque los estímulos son totalmente diferentes. A lo mejor tú necesitas entrenar menos para mejorar más y otro necesita entrenar más para mejorar lo mismo, ¿vale? Esto es lo que hablaba un poquito antes, ¿vale? Yo genero un estrés, ese estrés genera una serie de reacciones, hay una fatiga y si no hay descanso, ¿vale? No se produce una supercompensación, ¿vale? Yo genero un estrés, hay una fatiga, cuando descanso esa fatiga, digamos que el cuerpo aquí, hay unos procesos anabólicos de recuperación, el cuerpo sintetiza, ¿vale? Y cuando sintetiza estoy en un nivel por encima, después del descanso un nivel por encima del que he tenido antes, ¿vale? Eso se llama el fenómeno de supercompensación. ¿Qué ocurre? Que si yo no doy un estímulo otra vez, cuando estoy arriba, no vuelvo a producir otra vez ese fenómeno de supercompensación, no voy sumando, ¿vale? No voy sumando efectos de un entrenamiento con el otro. Que lo doy antes de tiempo, al final genero mucha fatiga, el cuerpo se sobreentrena y cae. Que lo doy tarde, pues al final no voy generando un sumatorio, ¿vale? Que me va a permitir seguir mejorando, ¿vale? Entonces la clave no solo es aplicar el estímulo dentro de un rango, sino intentar aplicarlo en el momento exacto donde yo creo, o donde la ciencia me dice, o donde el deportista me dice que voy a producir muchísimas más mejoras, ¿vale? Voy a ir sumando en el efecto de un entreno con el efecto de otro, ¿vale? Eso se llama principio de sobrecompensación. Fatiga, ya hablaba antes, la fatiga es necesaria, es algo necesario. Si no hay fatiga, si no hay estrés, no va a haber mejoras, pero igual que es imprescindible la fatiga para que aparezca, para conseguir respuesta de adaptación, ¿vale? Es muy importante la recuperación, ¿vale? Hay aquí animación, entonces os sale toda la información ahí de golpe, ¿vale? Pero bueno, si no hay recuperación, no hay adaptación, ¿vale? Muy importante, si no hay recuperación, no hay adaptación. Es un proceso necesario, ¿vale? La recuperación es un proceso necesario para que se produzcan las mejoras. Medios de recuperación tenemos muchos. El que más se utiliza normalmente es este, ¿vale? Estos son regeneradores, es decir, hay días que son de carga, comúnmente hablamos, y hay otros días que son suaves. Esos días que son suaves
son estímulos recuperadores, ¿vale? Dentro de la propia semana hay estímulos que me van a fatigar y estímulos que me van a recuperar, ¿vale? Pues esos son los ejercicios regeneradores. Hay otros medios mecánicos naturales como son, bueno, la aplicación de frío en momentos puntuales, la fisioterapia, el sueño, ¿vale? La hidratación, ahora el uso del foam roller y demás, bueno, hay cosas que están muy evidenciadas, ¿no? La movilidad, el trabajo de movilidad, el trabajo con los rulitos, historietas, ¿vale? El medio mecánico y medio mecánico. Y después, muy importante, la nutrición, ¿vale? El sueño y cómo como, ¿vale? El cómo como y qué como es fundamental para recuperar, ¿vale? No solo para recuperar, al final, bueno, él tampoco tiene que comer igual que yo, ni ella tiene que comer igual que yo, ni nadie tiene que comer igual. ¿De qué va a depender la nutrición? La nutrición va a depender de la actividad que yo tenga en el día a día, ni más ni menos, ¿vale? Una persona sedentaria o más sedentaria va a tener que comer diferente que una persona, nutrirse diferente que una persona que haga actividad día a día, ¿vale? Una persona que haga mucha actividad física en el día a día, sobre todo actividad como hacer, que es actividad aeróbica, sobre todo va a tener que alimentarse mucho a base de hidratos de carbono, ¿vale? Sobre todo. Ahora, una persona que es sedentaria, que se alimenta mucho de hidratos de carbono en el día a día, pues esos hidratos de carbono al final, ¿qué hace el organismo? El organismo al final los acumula en forma de grasa, ¿vale? Entonces, bueno, una persona más sedentaria tendría que comer menos hidratos de carbono y más grasa. Parece algo, pero sí, tendrá que comer más grasa saludable, tendrá que comer hidratos de carbono con índice glicémico diferente, mucha verdura tendrá que comer todo, pero esa persona tiene que comer mucho más de eso, más proteína, y el atleta tiene que comer mucho más hidratos de carbono y también mucha más proteína, ¿vale? Comemos muy poca proteína normalmente, ¿vale? Un atleta tiene que comer, según una idea, 2 gramos de proteína aproximadamente por kilogramo de peso, ¿vale? 2 gramos por kilogramo. No 2 gramos de proteína por kilogramo, en su caso, que ¿cuánto pesa ahora? 60 kilos son unos 120 gramos de proteína al día, ¿vale? No son 120 gramos de pollo, porque el pollo no es 100% proteína, ¿vale? Tiene un porcentaje proteico, ¿vale? Depende del tipo de alimento, tendrá más o menos macronutrientes, más o menos proteína, ¿vale? Y aparte, bueno, más de 60 gramos, 70 gramos por toma de proteína, el cuerpo tampoco lo asimila a nivel global. Así que no puedo tomarme los 120 gramos de proteína de golpe, ¿vale? En su caso, hay que ir repartiéndolo en todas las comidas, de manera, ¿vale? Pero que sepáis que es importante la ingesta proteica, obviamente la ingesta de vegetales, eso sin duda, porque los micronutrientes que nos dan los vegetales, sales, oligoelementos, no los podemos tener de ninguna otra manera. Y hidratos de carbono, ¿vale? Hablaremos después un poquito más de eso. Ya he dado la chapa un poquito con esto, ¿vale? Pero creo que es importante para posicionarnos de una manera muy general, ¿vale? Hablar un poquito muy general. Vamos a hablar de algo de fisiología del ejercicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque como luego vamos a hablar de qué tipo de entrenamientos hemos hecho, para saber qué tipo de entrenamientos hemos hecho, es importante saber cómo puedo identificar las zonas de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué son las zonas de entrenamiento? Pues bueno, tengo diferentes, digamos, a diferentes velocidades a las que puedo entrenar, y cada velocidad a la que puedo entrenar va a tener unos requerimientos metabólicos y va a hacer que mi organismo tenga energía de una manera o de otra. El modelo más sencillo es este, que es el modelo trifásico de Esquilo, ¿vale? Tengo 3 fases, una fase muy aeróbica, ¿vale? Es la fase verde aquí, en el que sobre todo voy a metabolizar más grasa, ¿vale? De una manera muy global si lo mantengo en el tiempo. Cuando acaba esta fase hay un fenómeno que aparece que se le llama el VT1, que es el primer umbral, el umbral aeróbico, ¿vale? Que va relacionado con cómo mi cuerpo metaboliza y va a ir produciendo un metabolito, que no es un desecho sino un metabolito, que es el lactato, que lo habéis escuchado muchas veces. Y ese lactato dentro de ese umbral es en torno a 2 milimoles. Os explico esto porque luego hemos hecho test de lactato con él para luego ver, para calcular un poco la zona, ¿vale? La primera zona, hasta 2 milimoles de lactato. De aquí hacia adelante tengo una segunda fase en la que es un metabolismo mixto, que sobre todo voy a usar hidratos de carbono. Hidratos de carbono por un tubo. Zona de glucólisis se llama, ¿vale? Por la vía aeróbica, ¿vale? Glucólisis aeróbica. Hidratos de carbono por un tubo. Ahí estoy continuamente consumiendo energía, ¿vale? Aquí las grasas caen y voy
¿vale? Consumiendo más hidratos de carbono. Esta zona es la zona 2, ¿vale? Zona segunda fase, que ya vemos que luego lo dividimos en más zonas, pero yo utilizo sobre todo hidratos de carbono hasta el segundo umbral. Antes se llamaba umbral anaeróbico, pero realmente no es umbral anaeróbico, es umbral aeróbico. Me gusta llamarlo, o la ciencia dice llamarlo VTL2, un segundo umbral de transición aeróbica a anaeróbica, si lo ponemos, que tampoco es, pero bueno, más o menos, es segundo umbral, ¿vale? Segundo umbral es a partir de los 4 milimoles aproximadamente. ¿Qué ocurre ahí? Que ahí el cuerpo no es eficiente consumiendo hidratos de carbono, consumo, y al final voy soltando muchísimo más desecho en forma de lactato, ¿vale? Y ya digamos que esa acumulación de lactato de 2-4 milimoles que había antes ya se va exponencialmente a 8, 10 milimoles, 9 milimoles, es donde él está acostumbrado a trabajar, porque es una prueba de 1500, ahora hemos tenido que cambiar un poquito, ¿vale? Los que hayáis corrido y habéis hecho deporte, es una zona en la que empieza como a picaros la boca un poco. Notáis que ya os cuesta trabajo hablar, una sensación de la boca ahí como pica, bueno, como si tuvierais sangre en la boca, es una sensación rara, ¿vale? Es por eso, ¿vale? No soy eficiente y hay más desecho en el organismo que no soy capaz de metabolizar, ¿vale? ¿Qué hemos hablado antes, ¿vale? Cuando sprinto, sobre todo utilizo lo que tengo en el músculo, energía, la fosfocreatina, etcétera, lo que tengo aquí directo, ¿vale? Yo sprinto y es algo, energía muy rápida. Estoy aquí utilizo sobre todo, ¿vale? Carbohidratos, lo que hemos hablado antes, esa zona intermedia de metabolismo mixto, y empiezo a oxidar también grasa, y juego un poquito con eso, ¿vale? Cuando ya voy andando, o en un maratón, por ejemplo, ya tengo que ser muchísimo más eficiente y voy utilizando muchísimo más la grasa como combustible, que las grasas me aportan más energía que los hidratos de carbono, que son más lentas, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? La zona diana, ¿vale? Es esta central, por tanto, en la media maratón va a ser totalmente dependiente de los hidratos de carbono en su máxima expresión, ¿vale? Voy a consumir muchísimos hidratos de carbono y tengo que empezar a ser también eficiente utilizando la grasa, pero sobre todo hidratos de carbono. Más en su caso, ya veremos por qué. Esto es muy complejo, ¿vale? Pero que sepáis un poquito que nosotros no solo dividimos en 3 zonas, sino que tenemos muchísimas más zonas de entrenamiento, ¿vale? Hay una zona, la que he hablado antes, que es regenerativa. He dicho antes que hay estímulos regenerativos, están por aquí, ¿vale? Hay otra zona que está aquí, en esta zona, que es la zona de desarrollo aeróbico, donde tengo que ser más eficiente utilizando las grasas, ¿vale? Tengo una zona que es la zona intermedia, que es la zona tempo, que es normalmente la zona que la mayoría de la gente suele entrenar cuando sale a correr. La gente sale a correr y sale a correr, ¿vale? Y cuando sale a correr, ellos se sienten cómodos, pero normalmente van más rápido de lo que deberían ir, ¿vale? Es una zona en la que voy, ¿vale? Aquí se dice, bueno, me da una mejora de la eficiencia aeróbica, puedo hablar con el que tengo al lado, pero ya me cuesta un poquito más trabajo hablar, llego a mi casa, llego cansado, ¿no? Es el no pain, no gain ese, si no he entrenado parece que no he hecho nada, pues eso normalmente suele estar en esa zona tensa. La media maratón es una zona importante, la zona, sobre todo en la parte inicial, pero en un corredor de 1500 como es él, son los kilómetros que se llaman kilómetros basura, ¿vale? ¿Por qué se llaman esos kilómetros basura? Porque me produce mucha más fatiga residual, genera mucho más cansancio que lo que me aportan a mí en relación al rendimiento, ¿vale? Entonces es una zona en la que, bueno, hay que tener cuidado de trabajar. ¿Qué ocurre? Que normalmente el atleta ha estado siempre acostumbrado a trabajar en esa zona. Es algo que a él le costó al principio, porque él trabajaba mucho esa zona y lo que buscamos fue esa zona ampliarla mucho, y entonces claro, eso, las adaptaciones son más lentas. En su caso nos costó 2-3 años, pero bueno, ya estoy totalmente adaptado a eso, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con ese trabajo en esa zona. Es un trabajo que la gente, los corredores de fondo hacen mucho, y lo hacen mucho en exceso, ¿vale? Genera mucha fatiga, y no una fatiga que nosotros percibamos porque no estamos cansados, pero una fatiga que genera mucha acumulación, ¿vale? Lo interesante de aquí es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en esta zona. Nuestro ritmo de prueba es 1500, su ritmo de prueba es 1500, está aquí, ¿vale? En esa zona por encima del consumo de oxígeno, una zona muy fuerte, y ahora hemos tenido que cambiar y trabajar
en esta zona, ¿vale? Que es el VTD2, que es la zona del segundo umbral. En su caso, del segundo umbral, para un deportista amateur, la zona de media maratón no está tan cerca del umbral, estaría un poquito más por debajo, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, él ya es muy eficiente a esa intensidad y es capaz de mantener esa intensidad durante mucho tiempo. Pero una intensidad en el segundo umbral, normalmente en torno a 25 o 30 minutos una persona normal puede mantenerlo. Una persona entrenada puede llegar en torno a la hora. La media maratón, él hizo 1 hora 4, era sostenible, ¿vale? Los deportistas de élite pueden correr a esa intensidad durante 1 hora. Los que somos unos matados no podemos correr esa intensidad durante 1 hora, ¿vale? Un poquito más, a lo mejor podemos mantenerla un ratito más, un ratito menos, pero 1 hora complicado, ¿vale? Globalmente aspectos fisiológicos, ¿vale? Muy por encima. Aspectos biomecánicos, lo que yo creo que y nosotros vamos un poquito más allá de los demás, somos un poquito diferenciales. Yo he tenido también soy fisioterapeuta, entonces bueno, tengo un poco mentalidad de la salud aparte del rendimiento y ahí bueno, todos los aspectos mecánicos son importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta el calentamiento es importante. Nosotros intentamos utilizar el calentamiento como una herramienta, ¿vale? Algo que parece que el calentamiento solo le sirve para aumentar la temperatura corporal, prepararme la actividad. A nosotros nos gusta utilizar el calentamiento como algo útil, no solo hoy, sino durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque me permite dar microdosis, ¿vale? Como la pastillita que utilizo todos los días para meter contenidos que normalmente no puedo meter de otra manera. Y todos los días tengo 15, 20 minutos, 25 minutos para meter contenidos continuos, ¿vale? Contenidos todos los días, ¿vale? Muy importante en el calentamiento utilizar ejercicios correctos, que no me produzcan efectos negativos, que también hay veces que aparecen, ¿vale? Los efectos negativos, cosas del calentamiento. Vamos a utilizar el calentamiento y ya que es algo que tengo que hacer todos los días, porque tengo que calentar todos los días porque sea productivo no solo a corto plazo, sino a largo plazo, ¿vale? El desarrollo de la fuerza para nosotros también es muy importante, para la ciencia es importante, para nosotros es muy importante. Le damos mucha más importancia que se le daba hace 15, 20 años. Ya en el deporte de resistencia la fuerza es básica. Si no se trabaja bien la fuerza, estamos perdidos, ¿vale? No solo hoy, sino también para el futuro. Yo creo que también lo que a él le ha costado un poco más, ¿vale? Los atletas normalmente están acostumbrados a correr, pero no están acostumbrados a trabajar fuera del contexto de la carrera, sí, en la sala de pesa o bueno, en el gimnasio o en la propia pista pero haciendo otro tipo de cosas. Eso es algo que cuesta mucho trabajo, ¿vale? No solo al deportista individual, sino también al deportista de deportes colectivos. Y ya no solo eso, sino estamos acostumbrados a hacer fuerza, ¿no? De una manera muy analítica. Voy a trabajar el cuádriceps, trabajo del cuádriceps. Voy a trabajar, ¿sabes? De una manera muy analítica. El trabajo de fuerza no es solo el trabajo analítico, eso es una parte de todo el trabajo de fuerza, ¿vale? Hay un trabajo de fundamentos de fuerza muy general, en la que está bueno todo el trabajo de estabilidad, el trabajo del core, que ahora está tan de moda, ¿no? El trabajo de movilidad, el trabajo de fuerza necesario, los trabajos más con circuitos, cosas muy generales, el trabajo de fuerza global, que yo necesito aplicar fuerza. El trabajo de fuerza me va a permitir aplicar más fuerza y también me va a permitir transmitir más fuerza. ¿Qué significa eso? Que no solo tengo que aplicar fuerza hacia adelante, sino que cuando yo voy corriendo, por ejemplo, tengo otras fuerzas que también influyen en el movimiento, ¿no? Cada uno corre de una manera diferente, hay unas rotaciones, hay una fuerza también laterales cuando yo me mantengo a un apoyo. Es algo que a mí me resulta muy curioso desde que empecé a trabajar, ¿no? Ya con deportistas individuales, y desde este punto de vista, que hay gente que no es ni siquiera capaz de mantenerse una pierna, ¿vale? Y si no es capaz de mantenerse una pierna de manera estática, imaginaos qué es lo que ocurre cada vez que doy un impacto, ¿vale? Cada vez que yo voy corriendo y me apoyo una pierna, imaginaos todas las fuerzas que hay, fuerzas laterales, fuerzas verticales, muchísimas fuerzas, ¿vale? Entonces la gestión de fuerza es importante y la aplicación de fuerzas también, es lo que nos va a permitir el trabajo de fuerza. Y aparte luego tengo una parte de fuerza útil, que es lo que más han hecho los atletas siempre, que es bueno, lo que veis, trabajo con vallas, trabajo técnico, multisalto, todo eso, los atletas lo han hecho siempre, pero eso es una parte del trabajo y que aparte no le puedo sacar mucho rendimiento si no trabajo esto, ¿vale? Si yo no hago un trabajo de base y empiezo por el tejado, al final el edificio se me cae, ¿vale? Lo importante es trabajar siempre desde abajo para acabar trabajando
en la cima de la pirámide. Es algo que no podemos empezar a trabajar en la cima de la pirámide si no tengo una buena base. Eso pasa con todo, ¿vale? Con el entrenamiento, con la educación, con todo en esta vida, ¿vale? Si no tengo una buena base, no puedo empezar por arriba porque al final todo se me cae, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no le prestamos muchas veces mucha atención y nos vamos siempre, ¿vale?, a correr, a lo que me gusta, no realmente. Y no me di cuenta que realmente lo importante en el fondo es esto. Voy a mejorar corriendo, si no corro, obviamente no voy a mejorar la carrera, pero sin esta base no voy a poder correr, ¿vale? ¿Vale? Y todo esto es otro trabajo que también hacemos en el calentamiento y demás, que es el trabajo de calidad de movimiento. Es que no solo tengo que correr, sino que tengo que aprender a correr bien, ¿vale? Cada uno corre a su manera. El trabajo de carrera es cada uno va a tener una carrera, una técnica de carrera que es individual, ¿no? Cada uno, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, cada uno, el cuerpo de cada uno es diferente, pero hay cosas que son comunes a todos. Es importante no tener déficit de movilidad grande, es importante no tener problemas de estabilidad grande, es importante no tener déficit de fuerza grande. Todas esas cosas las tengo que trabajar. Digamos, son los eslabones débiles de cada uno. Todos tenemos puntos débiles, tenemos que trabajarlos siempre y eso es importante, ¿vale? Aquí he puesto unos vídeos, pero no van a salir, ¿vale? Trabajo de técnica que hacemos normalmente. El trabajo de técnica que hacemos normalmente, bueno, eso tiene una progresión, ¿vale? Hacemos un trabajo de wall drill, que es un trabajo más de postura, luego un trabajo más dinámico. Lo importante en la carrera siempre es que es como una vela de un barco, ¿no? Si el cuerpo, la postura no está en buenas condiciones, ¿vale? La postura no es erguida, la manera en la que voy a aplicar fuerza no es buena. ¿Qué quiere decir? Si yo voy con el tronco echado para adelante, corriendo normalmente exageradamente, el pie no va a entrar en el sitio exacto para yo poder aplicar fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, es importante primero mantener una buena postura y luego ir trabajando los ángulos. Se hace con la técnica, ¿vale? Con el trabajo técnico, de una manera muy concreta, pero estoy haciendo el trabajo técnico, ¿vale? ¿Qué más cosas, vale? Trabajo de movilidad, importante hacer un trabajo de movilidad, con trabajo sobre todo en los atletas, muy importante la movilidad de cadera, la movilidad del tobillo, ¿vale? Es lo más importante. Y bueno, luego el trabajo de fuerza, lo que he hablado, ¿vale? Aplicación de fuerza, siempre de arriba hacia abajo o de atrás hacia adelante, que es donde me voy a mover, ahí tengo que aplicar mucha fuerza, pero también tengo que ser capaz de soportar fuerzas que vienen a un lado, fuerzas que vienen al otro, hacer un cambio de una pierna a otra. Todo eso también es importante, ¿vale? Hay muchísimas estrategias, también el componente elástico. Cuando voy corriendo, digamos que mi musculatura es como un muelle, tengo que ser los atletas de élite son mucho más eficientes que el resto de los mortales, porque tienen muchísima más capacidad para reutilizar energía. Luego cuando los veis a cabo una prueba, normalmente dices que parece que no ha hecho nada, ¿no? Realmente está reutilizando mucha más energía que utilizamos el resto. Entonces es capaz de correr más rápido gastando menos. Entonces, bueno, todo eso se puede también entrenar y es algo que también con él hemos conseguido durante este tiempo, que sea muchísimo más eficiente, no solo fisiológicamente, sino también mecánicamente, ¿vale? Es algo que nos interesa mucho. Si veis corriendo un keniata, van corriendo a 2:40 y parece que se están tumbados en la cama, ¿vale? No, parece que no les cuesta ningún trabajo correr. A él lo pones al lado de ellos y parece que le cuesta un poquito más correr que a ellos, pero si yo corro al lado suya, lo ves a él y dices, no le cuesta trabajo, y yo parece que voy muerto, ¿vale? Cuando vamos a la misma velocidad, y no es solo a nivel fisiológico, sino también es a nivel mecánico, ¿vale? Reutiliza mucha más energía que yo, él reutiliza más y yo reutilizo más, ¿vale? Aspectos nutricionales. Están llamando a tu compañero. Da igual. El gran olvidado de las pruebas de fondo. Esto, ¿vale? La comida pre y la comida durante. La gran olvidada, pero grandísima olvidada, ¿vale? Además, yo diría que por el 90% de los deportistas amateurs, ¿vale? La gran olvidada. Por él también era algo gran olvidado, es decir, es donde hemos tenido el hándicap y lo que más trabajo creo yo que nos ha costado. Aparte de, bueno, otras cosas que ella os contará, pero es muy complejo, ¿vale? Adaptar a un deportista que no tiene esa virtud de comer en el día a día o de comer durante, a tener que comer durante. ¿Por qué tengo que comer durante? Si no tengo gasolina, no es como el coche, si no le echo gasolina, el coche no anda. Si yo estoy continuamente consumiendo hidratos de carbono y no le estoy dando hidratos de carbono durante la prueba,
el coche no anda, famosas pájaras, ¿no? El muro del maratón, que el maratón tiene un muro, el kilómetro 35, la media, el kilómetro 15, puede tener un muro, ¿vale? Psicológico, pero si yo me nutro correctamente antes y durante, la ciencia dice que el muro no existe, ¿vale? Puede existir relativamente, pero el muro no existe. ¿Por qué? Porque eso suele pasar porque al final mis reservas de glucógeno, mis reservas energéticas, es que me quedo tieso, me quedo bajo mínimo, entonces al quedarme bajo mínimo, obviamente, mi cuerpo no tiene que metabolizar. Si no tengo nada, metabolizo ¿qué? Metabolizo proteína, y si metabolizo proteína, ¿qué ocurre? Que no saco tanta energía como si estoy nutriéndome continuamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo. Y no solo durante, sino la velocidad también es importante, ¿vale? Un corredor, ¿vale? Esto está extraído de un libro, Phil Portason, que bueno, es un libro de nutrición realmente, pero te habla un poquito de eso, ¿no? Un deportista, un corredor que hace 2 horas 10 en maratón, corre bastante, ¿vale? Consume unos 3.117 calorías, ¿vale? Durante el maratón, ¿vale? Un deportista, ¿vale? Que hace 3 horas 30 el maratón, ¿vale? Consume aproximadamente las mismas calorías, pero una persona que corre muchísimo más lento, veis cómo, ¿vale? Las calorías disminuyen bastante. Sí, a más velocidad no solo el consumo no solo depende del tiempo, sino depende de la intensidad, como hemos hablado antes, ¿vale? A más intensidad, más velocidad, más consumo, ¿vale? Por tanto, recuerdo lo de antes, estamos aquí, ¿vale? Glucólisis, hay muchísimo consumo, ¿vale? Necesito mucha energía, pues voy a tener que nutrirme en base a lo que voy a necesitar, ¿vale? Voy a estar siempre en glucólisis, el trabajo de segundo umbral, cerca del control del lactato, ¿vale? Ahora veremos qué significa eso, lo explicará Juan. ¿Qué recomienda la ciencia? ¿Vale? La ciencia, ¿qué recomienda? En prueba, ¿vale? En torno a 1 hora, entre 40 y 60 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Por hacer una idea, que un gel, por ejemplo, los geles que más tienen aproximadamente unos 20 gramos, ¿vale? Aproximadamente, gramos de hidrato de carbono. Así que en 1 hora tendría que tomarme 3, aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente. Si el periodo, ¿no? El tiempo de trabajo es menor, aproximadamente por debajo de 45 minutos, puedo utilizar una estrategia que es de enjuague, ¿vale? Enjuagues bucales. ¿Qué pasa? Hay ciertas enzimas, la amilasa, la tengo ya en la boca, entonces si yo meto cualquier tipo de sustancia y enjuago en la boca, ya empieza a metabolizar aquí, pasa torrente sanguíneo, no necesito ingerirlo, ¿vale? Y ahí ya estoy metiendo hidratos de carbono en el organismo, puedo enjuagar directamente. Utilizo los enjuagues, en pruebas más cortas se utilizan los enjuagues, a veces los 10.000, en triatlones de corta distancia, en distancia sprint, ahí se pueden utilizar enjuagues, no hace falta comer, ¿vale? Pero de una prueba como una media maratón necesito comer, un 10.000 no necesito comer si he comido bien antes, ¿vale? A medida que la prueba es más larga, necesito comer más, ¿vale? En una prueba de maratón, ya hay deportistas que son capaces de comer 120 gramos de hidrato de carbono por hora. Fijaos lo que es eso, ¿vale? Kipchoge, cuando batió el récord del mundo, o estuvo a punto ahora en Berlín, ingirió 120 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Qué significa eso? Si cada gel tiene 20 gramos, puedo utilizar también de otras maneras, ¿no? Diluido en agua, muchas cosas, ¿no? Tiene que tomarse 6 por hora, ¿vale? 12 gel en una maratón, imaginaos lo que es eso, ¿vale? A esa velocidad a la que va él. Eso no es fácil, ¿vale? No es fácil. Y aparte, otra cosa que me dice la ciencia es que tengo que repartir, no solo puedo tomar un tipo de monosacárido, un tipo de azúcar, digamos, no solo glucosa, sino que tengo que utilizar glucosa y fructosa. ¿Por qué? Porque mi intestino tiene diferentes tipos de transportadores, unos que van a meter glucosa y otros que van a meter fructosa. Si yo solo meto fructosa, saturo unos tipos de transportadores y puedo ingerir menos. Si las combino, hablo en ratio 2:1, si las combino, puedo ingerir más comida, ¿vale? Manera muy global. Y la ingesta de cafeína en deportes de resistencia también es importante. ¿Por qué? Porque la contracción muscular depende del calcio, ¿vale? Y la cafeína aumenta la síntesis de calcio.
¿vale? O la síntesis o permite que el calcio salga del hueso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa ingesta de cafeína va a permitir que la contracción del muscular sea más eficiente y aparte la cafeína tiene un efecto también sobre el sistema nervioso central. Entonces, ese efecto sobre el sistema nervioso central va a hacer que la percepción del esfuerzo sea menor, ¿vale? Por eso la cafeína también se utiliza. Pero nunca más de 3-4 miligramos por kilo. ¿Por qué? Porque la cafeína también acelera mucho el vaciado gástrico, empieza en diarrea y demás. Esto está muy bien, la teoría está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos puede pasar? Y ocurre mucho, que hay muchas molestias gastrointestinales durante el ejercicio. Ahí es donde está el problema y el gran miedo del atleta. Es que yo como y es que tengo diarrea, es que me entran vómitos, es que tengo calambre, es que, ¿vale? Me pasan muchas cosas de eso, ¿vale? Sensación de hinchazón, diarrea, sensación de frío, ¿vale? Eso es muy común. ¿Pero por qué pasa eso? Porque como todo, hay que entrenarlo, ¿vale? Eso es, bueno, un esquema muy general que de un grupo de investigación de Juken Drew, Aitor Eribay, Jordan Pilleta, son nutricionistas, algunos españoles que están investigando mucho acerca de esto. En los últimos 5 o 6 años se ha investigado mucho acerca de la nutrición y por eso las marcas también están mejorando tanto, ¿vale? No solo por el doping, que puede ser que también, pero sobre todo por esto, ¿vale? La nutrición es muy importante, se ha visto, y cada vez las marcas son mejores. En ciclismo también está pasando mucho, las marcas cada vez son mejores, los ciclistas es una barbaridad lo que están mejorando y es sobre todo por la ingesta, ¿vale? Por ejemplo, que hagáis una idea, hemos hablado de 120 gramos de hidrato de carbono por hora, pero Froome, por ejemplo, en el último Tour que ganó fue capaz de en una etapa ingerir 220 gramos de hidrato de carbono por hora. Eso es una locura, ¿vale? Una locura. Muchísimo hidrato de carbono. Muchísimo. Una persona normal no puede comer eso, hay que entrenar, ¿vale? Esto se lo voy a dar. Le he dado yo una chapa. ¿Vale? Pero bueno, es importante, yo creo que es importante situarnos un poquito para que ahora él pueda hablar un poco de cómo ha ido entrenando durante este tiempo, ¿vale? Bueno, digamos, como ya hemos hablado antes, yo antes entrenaba para una prueba de 1500 y yo le pasaba a preparar una prueba de más de una hora. Después de correr 3 minutos y pico en competición, me pasaba a correr 1 hora y pico. Entonces digamos que eso, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel mental, cuando yo estoy compitiendo, tengo que cambiar, digamos, el chip, tengo que cambiar la mentalidad. Entonces, pues primero hemos tenido que asimilar el volumen, digamos que ha sido un volumen parecido, pero no ha sido el mismo tipo de entrenamiento. No hemos trabajado en la misma zona y ha sido menos sesiones de entrenamiento y hacer el nuevo volumen. A lo mejor doblaba muchas veces para preparar 1500 y esta vez no, pero la sesión que hacía 20-25 kilómetros. Entonces eso hacía que me cansase más y que al día siguiente estuviese más cansado que si hubiese hecho 10 por la mañana y 10 por la tarde, ¿vale? Otra diferencia, pues lo que he dicho de que las zonas de trabajo no eran las mismas. Digamos que yo no he trabajado en ninguna de las zonas donde yo me siento cómodo, que son las zonas de competición de 1500, zona 6, zona 7 no he trabajado y lo máximo que he dado trabajo es el umbral. Entonces todo ha sido por debajo del umbral, digamos ritmos muy lentos y volúmenes muy largos de entrenamiento y todo de continuo. Entonces digamos que cuando tú en el planning, en vez de tener series en la pista 10x400 rápido, recuperando bastante, tienes 4x3000, pues también tienes que asimilar de que el entrenamiento es diferente y que tú tienes que dar muchísima más fuerza a la pista y que también te vas a más posibilidades, ¿vale? Esta vez solamente tenía que, digamos, dar el máximo en competición y en algunos test. En todos los demás entrenamientos yo no tengo que terminar exhausto, sino que yo tengo que terminar cansado por el volumen de kilómetros, pero no tengo que terminar con ganas de vomitar ni cosas de eso. Entonces digamos que yo también tengo que cambiar el chip. Y en vez de hacer entrenamientos a tope, tengo que hacer entrenamientos más suaves de intensidad, ¿vale? Vale. También otra de las cosas que me han pasado, me han sufrido, es de que, digamos, me afronto una prueba diferente y que no sabía cómo iba a ser la expectativa que generaba tanto mi entorno como yo mismo hacia la competición de este domingo. Y eso también lo he tenido que, digamos, generar. También la prueba donde debutaba, que era aquí en la ciudad de Córdoba, toda la gente, digamos, quería que hiciese un buen resultado porque soy una persona conocida en el mundo del running aquí en Córdoba. Entonces todo eso he tenido que intentar asimilarlo y no, digamos, no crearme una propia presión que me haga que el día de la competición la cague, como dice. Uno de los aspectos que al fin y al cabo sí le he cagado un poquillo, pues ha sido el entrenamiento nutricional.
no he tomado highlight casi ningún entrenamiento nada más que las 2 o 3 semanas antes, entonces digamos que el día de la competición pues tenía miedo a tomarme más de la cuenta, problemas estomacales, entonces pues bueno, el día de la competición pues me tomé nada más que un gel cuando tendría que haber tomado agua. Entonces los últimos 4 o 5 kilómetros noté bastante más bajón que si hubiese tomado el gel, eso lo hemos visto a posteriori y también con los test que hicimos, pero no hemos podido, digamos, hacerlo de una mejor manera porque también digamos que era un novato en este tipo de distancia. Como ya he dicho, la gran expectativa que tenía, digamos el entorno mío que esperaba que hiciese una buena marca, yo también lo creía, la prensa me llamó en la semana de antes de diferentes periódicos y yo decía que iba a batir el récord y digamos que no tenía una idea fehaciente de lo que iba a hacer porque yo nunca había competido esa prueba, digamos que me tiré a la piscina y por suerte salió porque la verdad que estaba entrenando para eso, pero podría haber salido que no y la expectativa se hubiese roto y digamos que hubiese sido un fracaso. Como ya he dicho, pues bajar de hora 5, cuando el mejor Córdoba había hecho hora 6:30, pues era una locura. La gente decía que eso iba a ser imposible porque era una prueba nueva y yo no sabía cómo eso. Entonces, afrontar eso y después que saliese en competición, pues digamos que es una cosa que mentalmente es dura y tienes que enfrentarte a ello y decir, puedo, soy capaz y que no, la presión no me invada, ¿vale? Bueno, y como ya he dicho, pues la confianza que tenía del entorno mío, que al fin y al cabo, bueno, el entrenador, Manolo, la gente que me ayuda en los entrenamientos y tal, todo el mundo sabía, Carlos me ayuda muchas veces en bici, sabía que podía hacer una buena marca, pero al fin y al cabo, el que tiene el miedo del día de la competición, hacerlo bien o no hacerlo bien, soy yo. Entonces digamos que era la presión que tenía también añadida de toda la gente que esperaba que yo lo hiciese bien. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues voy a explicar un entrenamiento mío cuando preparaba 1500 y un entrenamiento mío cuando preparaba la media maratón. Esta semana es una semana tipo de mi concentración el año pasado en Sierra Nevada, andaba hasta el 3:43. Por la mañana 40 minutitos suaves, no me lleva a cansar, una activación. Por la tarde tengo, para que os dais cuenta, 4 por 200, 300 más 400. Al fin y al cabo el volumen de sal es muy corto, recuperando 1 minuto 15 y 4 minutos de enlace. Comparado con, por ejemplo, aquí que tengo 5 por 3000. Es un entrenamiento totalmente diferente. Déjalo el dedo pulsado siempre el dedo. Vale. La diferencia entre entrenamiento y este es totalmente diferente. Aquí es una zona 8, para que dais cuenta de alta intensidad, casi sprint, y esto es una zona 4, que digamos que es un ritmo que yo puedo mantener, como os ha visto, en una media maratón durante 1 hora y pico. Aquí, por ejemplo, sí hice una zona 4 recuperando 30 segundos, pero eran nada más que 7 por 1000, recuperando 1 minutillo y pico, y aquí también he recuperado 1 minuto y pico haciendo 3000, ¿vale? Para que os deis cuenta de la diferencia. Aquí un trabajo de fuerza más 30 minutos suaves, y todas las tardes aquí, menos los primeros días que han doblaje, son descansos. ¿Vale? Aquí un trabajo regenerativo, aquí el regenerativo lo hago junto en vez de separarlo, hago más volumen de kilómetros al mismo tiempo. Aquí hago 3 por 1200 en zona 6, que es mi ritmo de competición, de un 3000 a un 1500. Y son nada más que 3 kilómetros y pico de serie y aquí son 15, ¿vale? Sin embargo aquí he metido nada más que un día de serie y aquí metí 1, 2, 3... 4 que fue la competición que hice en Andújar ese fin de semana y aquí otro más que lo hice en cinta porque estaba nevado o sea nevada, entonces lo tuve que hacer en cinta. 5, ¿vale? Mientras que aquí ha sido nada más que uno, un día que fueron 25 kilómetros pero a un ritmo controlado que era 3:30 y aquí un último día que fueron 42 minutos a ritmo de prueba que fueron casi 14 kilómetros a ritmo de 3:02 que más o menos era el mismo objetivo de la media maratón. ¿Vale? Aquí han sido nada más que 2 días de intensidad, mientras que aquí son 5. Entonces digamos que la mentalidad es diferente. Aquí son muchos días que tengo que hacer volúmenes de kilómetros largos, pero sin, digamos, una intensidad alta, y aquí sin embargo todos los días es intensidad de alta y todos los días termino cansado, pero el día siguiente soy capaz de recuperar porque es poco volumen de kilómetros. ¿Vale? Eso sí que tiene que cambiar y que es difícil porque son pruebas totalmente diferentes. Bueno, esto es bien la tú, ¿no, Manu? Vale. Bueno, estas son 2 frases motivadoras que utilizamos normalmente. Un mal plan es mejor que no tener ningún plan, ¿vale? Mejor, digamos, tener un plan hecho, aunque después salga mal porque la idea era equivocada,
a no tener nada y dejar que la vida pase, ¿vale? Y lo mismo, si no te preparas, estás preparado para fallar, ¿vale? Fallar podemos fallar seguro si lo hacemos o no lo hacemos, pero si nos preparamos, estás seguro. Vamos a pasar al siguiente. Vale, y aquí digamos que son los 2 o 3 días importantes de entrenamiento, ¿vale? Que cabe destacar. Un día que hice un test de lactato con la máquina que tiene Kevin, ¿vale? Que de aquí le doy las gracias porque gracias a él podemos sacar diferentes zonas de entrenamiento que si no, no podríamos sacarlas. Para sacar las 2 zonas, los 2 umbrales que hemos hablado antes, ventilatorios, ¿vale? El primer umbral ventilatorio lo fuimos probando aquí, haciendo un incremental, 1600 metros a 325, salió 0,9 milimoles y esto digamos que es lo que nosotros utilizamos el día a día para ver cómo estoy en el entrenamiento, que es la RPE, ¿vale? Esto utilizamos una tabla de 1 al 10 y según lo cansado que esté, aquí por ejemplo yo noté la sensación de estar cansado un 4, ¿vale? En la siguiente, a 3.15, noté la sensación de estar cansado un 6,5 sobre 10 y fue 1,8 milimoles, ¿vale? Aquí a 3.10 ya digamos que el 7, que es supuestamente el segundo umbral, ya lo estaba notando, pero sin embargo el lactato no se disparaba. Entonces probamos a hacer varias series a 3 minutos al kilómetro, que ya suponíamos que era por encima un poquitín del umbral. En la primera fue 4,5 y la segunda ya se disparó un poco a 5,4, ¿vale? Ahí ya digamos que había pasado de la zona 4 que decimos del segundo umbral un poquitín más adelante. Entonces desde ahí bajamos un poquito para ver a qué ritmo era capaz de limpiar ese lactato, porque digamos que ese sería el segundo umbral ventilatorio cuando yo soy capaz de ese lactato utilizarlo, limpiarlo y utilizar la energía para yo correr, ¿vale? Aquí digamos que pasamos a 4,6, entonces intuimos que a 3,05, 3,07 era mi segundo umbral ventilatorio en esta época, el 11 de octubre, ¿vale? Y después para el primer umbral ventilatorio hicimos lo mismo. Me puse a correr a un ritmo aproximado de lo que nosotros controlábamos, que era 3.25, 3.30, y se limpiaba el lactato de 4,5 en 6-7 minutos que me tiré corriendo, que fue lo que tardé en 2000, a 1 milimol, pues intuíamos que mi segundo umbral era sobre 3.25, 3.20, porque era capaz de haber limpiado todo este lactato hasta 1 milimol, que digamos que está por debajo del primer umbral ventilatorio, ¿vale? Y que digamos que había terminado al mismo lactato del que había empezado, ¿vale? Entonces ahí sacamos nuestras 2 zonas de entrenamiento, ¿vale? Que la zona 2 pues, era entre 3.45 y 3.20, depende también la zapatilla, el terreno y el cansancio, y la zona 4 que es el umbral entre 3.05 y 2.58. Como ya hemos dicho, gracias a Kevin. Y después otro día, el 16 de noviembre, que fue la semana de antes de la media maratón, hicimos 5 por 3.000 al ritmo de lo que intuíamos que podíamos correr la media maratón, recuperando 1 minuto 30 activo y pinchamos el lactato después de cada 3.000. Aquí dimos 2,4 en el primero, un dato bastante bueno, como ya hemos dicho, el segundo umbral era 4,5, en el segundo 9,05, que era 3,2, 3,1, 3,8 y ya empezó a subir un poquito, el tercero 9,03, que era 3,01 y dimos 4,6, que es justamente en el umbral, y el cuarto, mi sensación fue de iba más fatigado de lo que era el segundo umbral ventilatorio, pero sin embargo di 3,6 milimoles. Y ahí fue justo cuando me tomé el gel. Entonces después en el quinto, yendo mejor de sensaciones, di más milimoles de lactato. Supuestamente he gastado más. Pero ahí intuimos que yo lo que estaba haciendo ya, que estaba sin alimento, lo que nosotros hemos dicho antes de que no tenía nutrientes para poder transformarlo en energía y poder correr. Entonces por eso estaba cansado. En cuanto que me tomé el gel y lo asimilé, era capaz de generar más lactato, y ese lactato no es malo, no es un residuo que sea malo, sino al contrario, es bueno porque yo si lo utilizo en energía puedo seguir corriendo más tiempo. Si me hubiese quedado sin lactato, no soy capaz de correr, ¿vale? Entonces pues supimos de que tenía que comer durante la prueba 2 geles, lo que pasa que después en la realidad no lo hicimos, y que en el kilómetro entre el 8 y el 12 ya iba a ser cuando iba a pegar un poquitín de bajoncillo, y ahí era cuando tenía que estallar el primer gel tomado y asimilado, y después el segundo a partir del kilómetro 15. Supusimos que el ritmo de prueba puede ser entre 2, 3, 4, porque había acumulado 15 kilómetros de serie a ese ritmo. Y después ese domingo hice 14 kilómetros controlados en un polígono dando vueltas en circuito al ritmo de 3,02 y tomándome el gel para ver cómo asimilaba yo 2 tercios de la prueba, y salió bastante bien. Así que supusimos que podía ser esa marca. Ahora la siguiente.
Aquí ya paso otra vez con... Bueno, él ha comentado un poco lo que hemos, cómo controlamos el entrenamiento esas semanas, ¿no? Y qué tipo de estímulos utilizamos esa semana. Os voy a hablar un poquito también del trabajo de fuerza que hicimos esa semana, desde el principio, esas 12 semanas. Lo que también un poco he comentado antes, un trabajo de fuerza general durante las primeras 4 semanas, que creo que la carga tiene que ser. Durante las 4 primeras semanas, un trabajo de fuerza más global, la aplicación de fuerza durante 4 siguientes semanas, y en las últimas 4 semanas las que hicimos ya un poquito más de trabajo de fuerza útil, ¿vale? Más pliometría, trabajo de trineo, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizamos también los crosses, ¿vale? Ha estado compitiendo en cross, la última semana está compitiendo también en cross, utilizamos los crosses para trabajar también la fuerza específica, ¿vale? Eso tío. Así que hemos utilizado los crosses como medio, ¿no? Otras veces que hemos utilizado los cross para competir, o digamos han sido competiciones estrellas dentro de la temporada. Este año los crosses, digamos que el primer objetivo que nos pusimos en la temporada fue la media, entonces los crosses lo hemos utilizado como medio, no como, ¿vale? Como objetivo principal. Vale, realmente aquí es lo que hemos hablado un poco antes, ¿vale? Bueno, yo primero voy a explicar mi volumen de kilómetros más o menos semanales, ¿vale? Que era parecido a lo que hacía, como ya he dicho, en la preparación de 1500, pero en menos sesiones. Las primeras 4 hice 10 sesiones semanales, doblaba 3 días a la semana. En las siguientes 3 semanas doblaba 2 días nada más a la semana, y las últimas 5 semanas doblaba nada más que un día, ¿vale? Al contrario que cuando hacía 1500 me podía hablar perfectamente 5 días a la semana, ¿vale? Y el volumen de kilómetros, pues la primera semana fueron 100, 121, 118, 126. La semana que más kilómetros acumulé fue la semana de antes de la media maratón, con 133. Y el total han sido 1354 en 12 semanas, ¿vale? Desde el 1 de septiembre hasta el 27 de noviembre. Nosotros, digamos que no cuantificamos tanto los kilómetros que hacemos, sino que lo hacemos por ecos, que es de una cuantificación de la carga que está aquí puesta en chiquitito, que lo hace Roberto Chicuela, ¿vale? Que digamos que depende de la zona que estamos trabajando, de los minutos de la carga, digamos que suma un sumatorio, y no es lo mismo hacer 128 kilómetros con 5 días de serie trabajando en zonas como la 8 o la 9, que hacer todos 128 kilómetros con la zona 1 y 2. Aquí están puestas mis 4 últimas semanas de la preparación, aunque se ve un poco borroso, ¿vale? Aquí hay un cross, aquí hay un test de 14 kilómetros, y bueno, diferentes tipos de trabajo de fuerza, volúmenes de kilómetros y diferentes tipos de series. Y que al fin y al cabo nosotros hemos utilizado los ecos, y también los días que hemos podido con la máquina los trae la zona. Y bueno, digamos que los ecos sería un poquito más complejo de explicarlo, porque la cuantificación de la carga es una clase que deberíamos hacer incluso aparte. Pero bueno, para que más o menos sepáis el volumen de kilómetros que he utilizado, y que todo ha sido hasta zona 4 o 5, y que de ahí no hemos pasado. Por eso el volumen es ese, pero a lo mejor en la eco ha sido menos volumen que si hubiese estado preparando en 1500. Y después, hemos dicho que es muy importante aquí en el mundo del atletismo, que lo que te mata no es hacer 133 kilómetros, porque no te mata la bala, sino la velocidad de los mismos, ¿vale? Yo puedo hacer 140, 150 o 200 kilómetros, pero lo que importa es la intensidad que lo hago, y eso es lo que te va a hacer que te canses más o te canses menos, ¿vale? Y pues bueno, como antes hemos dicho, pues este es el error que hemos cometido. Supuestamente yo tenía que dar más 2 geles, pero al final me tomé uno, y ser capaz de hacer ejercicio con, digamos, tomándote a la vez que estás ingiriendo un gel, glucosa, cafeína, etcétera, pues digamos que es una cosa que se tiene que entrenar, porque si no puede entrarnos cualquier dolor de barriga, o no somos capaces de tomarlo porque estamos en una intensidad alta y no somos capaces de tragarlo, de tenerlo en la boca y nos entra ganas de vomitar, náusea, nos sienta mal porque no somos capaces de asimilarlo. Entonces eso es una de las cosas que se debería trabajar más, y que en el mundo del atletismo, que normalmente la gente no trabaja a larga distancia, no lo trabajamos tanto, y en la pista no lo utilizamos, entonces nos ha venido, digamos, un poco grande ese tema. Pero bueno, ya está, ya sabemos cuál es el error, y para el año que viene, para la preparación de la media, pues lo afrontaremos de mejor manera y con más tiempo.
Esto no... Bueno, realmente, Esto es que ya es más o menos... sí, hemos hablado un poco hemos hablado del desayuno previo, ¿no? Que al final es importante también desayunar bien el día en la prueba, ¿vale? El día de la prueba, sobre todo si es una prueba de fondo, algo que, por ejemplo, en las pruebas de 1500 no es tan importante, ¿vale? De hecho, normalmente hay muchos días que compiten de ayuda, incluso en pruebas cortas, porque la sensación esa, como no, es algo que nunca he tenido que entrenar, la sensación de tener el estómago lleno, pues es algo que a la que él no está acostumbrado, ¿vale? Pero como he dicho, es algo que es entrenable y yo puedo, digamos que el entrenamiento del estómago que ha salido antes tiene como dos fases. Una primera fase en la que tengo que ser capaz de, primero que poder hacer ejercicio con nutrientes dentro, y luego tengo otra segunda fase es que tengo que ser capaz de cada vez asimilar más nutrientes, ¿vale? En función de la prueba asimilaré más o asimilaré menos en función de la necesidad, ¿vale? Aquí es importante eso, la hidratación, ¿vale? También es muy importante la hidratación durante la prueba y el uso de las sales. ¿Por qué las sales? Porque hemos hablado antes, perdemos muchas sales a través del sudor y todos los canales, eso que hemos dicho, que están en el intestino, pues muchos de esos canales también que hay a nivel muscular, que sintetizan ATP, que es, digamos, la molécula que me permite obtener energía, son dependientes de sodio, ¿vale? Muchos dependen de sodio, entonces si no hay sodio, no hay calcio, no hay contracción muscular, ¿vale? Entonces vienen calambres, etcétera, ¿vale? Por eso, porque hay muchos canales que dependen de sodio, importante, tanto las sales como el agua, ¿vale? Aquí tenemos otros dos vídeos, tampoco salen, bueno, son dos vídeos del día de la prueba, ¿vale? La prueba al final, y finalmente objetivo cumplido, ¿vale? Por su parte, más que por la mía, porque al final yo siempre digo lo mismo, que el entrenador lo que hace es organiza el trabajo, pero bueno, luego el que entrena es el atleta. Tiene su parte de culpa, pero la gran parte de culpa siempre la tiene el deportista, ¿vale? 1 hora 4:23, tampoco mucho más que añadir. 3:02 el kilómetro, récord de Córdoba por más de 2 minutos. Y bueno, yo creo que seguimos teniendo mucho margen de mejora, creo que es mínima de España, ¿no? Es mínima de España de media maratón, y podría correr campeonato español de media maratón. Bueno, una prueba que nunca nos habíamos planteado hacer, que ha sido ahora después del verano, vamos a hacer la media, vamos a hacer la media, bueno, vamos a intentarlo. Y vemos que ahí también tenemos mucho margen de mejora, ¿vale? Una prueba que tiene mucho margen de mejora, y creo que a lo mejor en un futuro puede ser algo planteable. Cuando deje la pista o esas pruebas más cortas y a pruebas un poquito más largas, a las pruebas en ruta o a las pruebas en pista más largas, bueno, eso el tiempo lo dirá, también lo que las ganas que él tenga o no tenga, y eso. Muchas gracias a todos por escucharnos. Cualquier pregunta que tengáis, tanto él como yo contestaremos lo mejor que podamos. La última semana, precompetitiva. Mal. La última semana precompetitiva de tapering, ¿hasta qué punto, digamos, era esa carga, la reacción de esa carga era nuestra atleta, si era la más adecuada? El volumen de carga que hemos tenido, dice. El tapering, las últimas 2 semanas, Sí, ¿hasta qué punto se puede cuantificar, digamos, las sesiones del atleta con las cargas? el tapering es digamos que estrategias de tapering hay varias, ¿no? Nosotros utilizamos una estrategia de tapering en pruebas más cortas, que es un tapering brusco. Hay un tapering que digamos que es más súbito. Él en una prueba corta con 3-4 días de tapering tiene suficiente, ¿vale? Pero en una prueba como la media maratón hemos visto por otro tipo de pruebas que ha hecho que hacemos un tapering un poquito más exponencial, ¿vale? Aproximadamente unos 10 días de tapering. Entonces hemos hecho unos 10 días de bajada, digamos, ahí hemos puesto ahí las 4 semanas, y teníamos 4 semanas más o menos planificadas y organizadas, pero la última semana, los últimos 10 días, tiene que haber comunicación continua, todos los días, ¿vale? ¿Por qué? Siempre hay comunicación continua, ¿no? Por esos días, porque
porque está un poco, aunque hay una bajada de forma teórica a nivel exponencial, pero está un poco también, es un poco a gusto del atleta, ¿sabes? Hay días que a lo mejor dices, me noto que he entrenado poco, ¿no? Pues podemos ir ajustando un poquito por un lado o por otro, también por percepción. Esos días de tapering no solo nos sirven para, digamos, generar esa supercompensación que hemos visto antes, de manera muy global, no dentro de la propia semana, sino dentro de un bloque total, sino también a nivel mental. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que llegar a una prueba de fondo, tu caso también pasa, ¿no? Que corres por campo y demás, una prueba de fondo descansado y con ganas de correr, las dos cosas, ¿sabes? Porque muchas veces la preparación de una prueba larga me cansa no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Hay veces que llego a correr un maratón o a correr una media sin meter mucho volumen y no tengo ganas de correr ese día. ¿Vale? Entonces tengo que jugar un poco con la disminución de volumen y con el trabajo de intensidad. De hecho, esa semana metimos un par de días con trabajo con algunos toques de ritmo de 1500. Fíjate, ¿eh? ¿Por qué? Porque él se siente cómodo a esa velocidad y entonces como él decía, tengo necesidad de correr un poco más rápido, pues bueno, lo ajustamos un poquito, 3-4 series de 400, no sé si hicimos algo así. Tiene esa percepción de chispa, ¿no? Que siempre le gusta tener al deportista y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno, el tapering es un poco... la ciencia está ahí, pero también hay que adaptarse mucho al gusto del atleta, a las sensaciones, ¿no? A sus sensaciones un poco. Obviamente no vas a entrenar lo mismo que has estado entrenando antes y tampoco vas a dejar de entrenar y tienes que intentar buscar un poquito. Es verdad que nosotros ya nos conocemos, ya han pasado 6 años, 7 años, ¿no? Entonces bueno, yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Entonces bueno, es una cosa, yo sí es verdad que yo creo que me adapto mucho a él, yo no tengo ningún problema en adaptarme. No hay que seguir tampoco a rajatabla, los planes están ahí, pero los planes están para cambiarlos. Obviamente hay que adaptarse. Bueno, nosotros, yo hacemos una planificación a temporada o a 2-3 meses, pero realmente luego hacemos una planificación que es a semana. Que al final hacemos planificación a semana, incluso hay veces a 2-3 días. ¿Sabes? Que vemos que 2-3 días algo nos cuadra, pues mira, lo cambiamos, que está más cansado, lo cambiamos. Tampoco hay que ser tan estricto, hay que ser un poquito flexible. Después del resultado que sigue ¿te piensas en algún momento a corto o medio plazo hacer una maratón? A ver, ahora mismo no. La verdad que, hombre, acabo de cumplir 24 años. No sé en un futuro, a lo mejor con 35, 30 y pico, si sigo corriendo, si preparo una maratón, ¿no? Pero pienso que ahora mismo no entra en mis planes. En una media maratón, digamos, todavía me adaptaría un poco. Una maratón, digamos, que sería cambiar demasiado la forma de entrenar y ahora mismo no me veo capacitado como para eso. Y asumir el volumen de kilómetros, pues es verdad que ahí se tendría que meter muchísimo más volumen de kilómetros de lo que he ahora. Pero bueno, no sé en un futuro vista 6-7 años, pero ahora mismo no lo veo eso en mi perspectiva. Ese volumen de kilómetros para correr esa intensidad. No para correr a intensidades amateur, que los amateurs... ¿Qué volumen de kilómetros tendrías que meter? No sé, pero mínimo 160, 170. no sé, es que al final, es que realmente lo que he dicho delante, nosotros no cuantificamos por volumen. Entonces, bueno, al final la cuantificación es por tiempo. Necesito un tiempo a una determinada intensidad. Entonces también depende de lo que él se vaya adaptando. Nosotros sí es verdad que muchas veces que intentamos entrenar o utilizar el mínimo volumen posible, ¿vale? No utilizar muchos kilómetros basura, de lo que he dicho antes. Entonces optimizar al máximo el volumen, porque más volumen de entrenamiento, más riesgo de lesión. Hay mucha gente que, bueno, tengo que correr un maratón y es que tengo que correr mucho, bueno, tengo que correr mucho relativo. Un deportista amateur no necesita correr tanto volumen para hacer un maratón. No necesita hacer tanto volumen. No sé, voy a poner mi caso que yo cogí un par de maratones ya hace tiempo. Yo corriendo en torno a 2 horas 50 el maratón no he hecho ninguna semana de más de 80 kilómetros, por ejemplo. Hay gente que corre maratones y hace 3 horas y media y hace 150 kilómetros a la semana. Bueno, sabe un poco
ajustarte a las zonas dianas, al deportista, al tipo de deportista que tiene. Hay que intentar huir del volumen en la medida de lo posible. Mi punto de vista, como profesional de deporte, la gente corre demasiado. Se puede correr menos volumen y alcanzar el mismo resultado. Hay mucho trabajo previo, trabajo de fuerza que no se hace, trabajo nutricional que no se hace. Hay mucha gente que sale a correr por distraerse, ¿no? Y entonces, bueno, es un hábito de vida. Entonces, bueno, correr 20 kilómetros un día, 15 no pasa absolutamente nada. Pero bueno, la preparación maratón hay que intentar, ¿vale? ¿Cómo te has preparado mentalmente para pasar de competir 1500 a una media maratón? Bueno, es lo que he dicho antes, al final la preparación para un 1500 pues es de que tú tienes que hacer entrenamientos tipo como en el 1500 y muy próximo a eso, compites muchos 1500 al cabo de la temporada, entonces digamos que si primero te sale mal, sabes que va a tener un segundo o tercero donde puedes pulir esas imperfecciones tanto tácticas como de ritmo, pero aquí tienes un día objetivo que va a ser el 27 de noviembre y tú después no tienes dentro de 2 semanas otra media maratón para poderla hacer. En el 1500 tenía 4 o 5 mítines establecidos, 2 o 3 campeonatos de España, no sé cuántas temporadas, y al final podía competir 7 u 8 veces en un 1500 y si la primera me salía ya sabía que me faltaba para la segunda poderme salir con respecto al entrenamiento y cómo me iba a sentir la competición. En este caso no, en este caso pues iba concienciado de que tenía que salir a un ritmo, pero no sabía cuándo podía petar o no podía petar. Y mentalmente si me iba a costar a lo mejor quedarme solo en el kilómetro 10, que podía pasar de quedarme solo y tener que estar 11 kilómetros tirando yo solo para intentar conseguir una marca. Entonces digamos que eso fue lo que mentalmente a mí me traía, digamos, miedo, pero tampoco podía decir bueno, pues hago tal. Cuando estuviese en la carrera, en la prueba, pues entonces decidiría lo que hacer. En este caso, bueno, no surgió de que me quedase solo, sino que siempre fui acompañado, fue uno de los miedos que tenía, pero que al final no pasó. Pero digamos que ya cuando vas codo con alguien y sabes que puedes llegar al final con él, pues intenta guardar lo máximo posible y a ver si llega bien al último kilómetro. En este caso, pues cambiaron antes de tiempo y yo al último kilómetro ya llegué vacío, pero bueno, era una de las cosas que podía pasar. Y lo que yo pensaba que podía ser mi punto fuerte, porque venía del 1500 y el último 500 o el último 1000 podía tener más cambio que los demás, porque viniendo unas pruebas más largas y no son tan rápidas como yo, no pasó porque yo venía muchísimo más cansado que ellos porque no estaba acostumbrado a estar 1 hora y pico corriendo, que fue lo que pasó. El haber cambiado la planificación de 1500 a la media maratón, que los entrenamientos son muy distintos y eso, ¿crees que la preparación de media maratón te puede dar beneficios de que has preparado para el 1500 para pista cubierta y de libre? Bueno, ahí no sé exactamente. Supuestamente sí, porque hemos trabajado, digamos, el umbral y siempre en la primera parte es bueno prepararlo, pero ahora cuando nos pongamos a preparar la pista cubierta y llevamos un mesecillo preparando esos ritmos, veremos a ver cómo responde el cuerpo, porque al fin y al cabo lo que hemos hablado, que antes trabajábamos mucho las zonas 6 y 7 y ahora solamente estamos trabajando en la zona 4. Entonces digamos que ahora va a ser cambiar totalmente el chip, tanto mental como físicamente, y a ver cómo muevo esos ritmos y si no me cuesta mucho esos ritmos tan rápidos. No sé exactamente cómo lo verá. Realmente dentro de una planificación tradicional, ¿no? Siempre se ha dicho que primero se hace el volumen, ¿no? Y después se trabaja la intensidad. Entonces, bueno, hacer una media maratón no nos viene mal. ¿Por qué? Porque hemos trabajado ya el volumen. El corredor de pista en invierno hace los cross. Pasa que los cross son 10 kilómetros, 10, 8, 9, por ahí se mueve. Hemos saltado una media maratón, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque a la velocidad que ha corrido en una media maratón hace 2 semanas es a la velocidad que corrió en 10.000 hace 3 años. Y era lo que hacíamos hace 3 años. Entonces, bueno, yo creo que va dentro de la propia evolución del deportista. No creo que lo vengamos al revés. Yo creo que nos ha venido bien para meter un volumen que nunca habíamos metido, ¿sabes? Sobre todo una base de trabajo aeróbico que no habíamos metido nunca antes. Yo creo que vamos, que ahora veremos qué pasa en invierno y en verano sobre todo, pero yo creo que nos va a venir bien. Bueno, el día antes estaba bastante nervioso y el mismo día de la carrera, pues bueno, sobre todo yo lo que tengo más miedo a no poder descansar esa noche. Digamos, el día antes de la carrera no poder dormir bien para competir esa mañana. Pero bueno, esta vez pues más o menos me conseguí dormir y ya está. Y sobre todo conseguí dormir y que a la mañana siguiente pues que haya descansado 7 u 8 horas de sueño, que lo conseguí. Y después el día de la competición pues ya te levantas, desayunas, tomas el café
y llegar ya a la hora que caliente. Cuando ya me pongo a calentar y ya entro en calor y tal, ya digamos los nervios se me van, pero antes es verdad que estoy un poco nervioso. Yo lo que tengo ya ganas de ponerme a competir, porque sé que cuando llegue la competición ya todos los nervios se me van a ir. Es verdad que estoy un poco nervioso, pero bueno, más o menos lo gestiono bien, y lo único que más miedo le tengo siempre es al sueño. Y por suerte esta vez no tuve problema de no poder dormir las horas necesarias, o desvelarme a mitad de la noche y después no poderme dormir o alguna cosilla de eso. Gracias a Decathlon, José Luis, que es responsable de Decathlon de la Asociación de Running, pues nos va a presentar y despedirnos. Muchas gracias por venir, por asistir a este evento. Muchas gracias a vosotros por esta pedazo de presentación y curro que os habéis preparado. Me he quedado con las ganas de verla, pero la ha grabado la compañera allí, seguramente me lo voy a poner, me lo voy a apuntar y la veré entera. Para nosotros, en esa parte de seguir haciendo accesible ese deporte, para nosotros el deporte es salud. El poder colaborar con un club de atletismo con este recorrido y este prestigio como tiene el Club Atletismo Cordobés es un placer. Nada, daros las gracias otra vez. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis, y la verdad es que encantado de poder seguir colaborando y de seguir haciendo actividades y colaborando en conjunto. Bueno, también ha empezado un poco tarde, ¿no? Carlito, mira que hay que Carlito. Hablamos de la cuenta. No, genial, está genial, de verdad.